Una estrategia militar para la seguridad de las empresas petroleras antes de la expropiación de 1938, que se quejaban constantemente de hurtos perpetrados por una banda comandada por El Tejón, dio paso a las primeras configuraciones de lo que ahora es el municipio de Venustiano Carranza, declarado como tal un 29 de agosto de 1951. Radio Expresión presenta el podcast de la historia. El municipio de Venustiano Carranza es el segundo territorio ubicado más al norte de la sierra, en la Huasteca Poblana. De hecho, existe una comunidad, San José, catalogada como indígena, totonaca, aunque también hay familias náhuatl en otras localidades. Es una demarcación que tuvo algunos movimientos legales y catalogación en distintas fechas. Su territorio fue segregado del municipio de Jalpan, una de las áreas más antiguas de la Huasteca Poblana. En cambio, podemos decir que en el año en que se decretó a Venustiano Carranza como municipio, un 29 o 31 de agosto de 1951, según el INEGI, Jalpan no solamente perdió territorio, sino que también pasó a ser subordinado a Venustiano Carranza. Incluso está documentado que fue hasta el 4 de enero de 1957 cuando Jalpan volvió a ser reconocido y elevado a rango de municipio. A Venustiano Carranza le fue otorgado el nombre del expresidente de la República, asesinado en Tlaxcalantongo, municipio de Jicotepec, un 21 de mayo de 1920, en honor a su trayectoria y dado a que muchas personas que lo acompañaban fueron habitantes de Agua Fría. La primera población sobresaliente por el número de habitantes fue Agua Fría, cuyo nombre oficial cambió a Venustiano Carranza, como el resto del municipio. Se le conocía como Agua Fría por unos manantiales cercanos al poblado, ubicado rumbo al paraje conocido como La Puerta, que a la fecha están secos. Uno de los testimonios importantes que alimentaron esta referencia de Venustiano Carranza fue la de don Roque Goicoechea Cabrera, quien fue presidente municipal de 1972 a 1975. Él nos habló de varios temas, como el de los manantiales que dieron nombre a la cabecera municipal. Agua Fría se llama porque allí donde está el puente para ir a La Puerta, había unos manantiales, pero chorros, oiga, de agua linda, sabrosa. Y fresca. Y fresca, me imagino. Y fresca, no un agua. Y le pusieron Agua Fría. Fíjese, por esos manantiales. Ya se perdieron, ya no hay nada de eso. Ya se acabaron, estaban de aquel lado del arroyo, había que pasar el arroyo para ir a llenarlos. La estrategia militar para la seguridad que referimos en el principio de este trabajo, y que fue la que dio origen a la primera configuración del municipio, se refiere a la historia oral, que da cuenta de una banda de asaltantes que existía en los años 30. El jefe era Brígido Barrera, mejor conocido como El Tejón, aunque su lugarteniente se llamaba Lorenzo Pancardo. Lencho le decían. El Tejón no era un bandido temido por toda la población en general. Incluso la dificultad para capturarlo se debía a que los vecinos de las poblaciones aledañas le daban protección, porque era él y su banda la que eran clientes de los lugareños y a veces hasta repartían parte del botín. Una actitud, con sus respectivas reservas, parecida a la del personaje Chucho el Roto. La gavilla de El Tejón se dedicaba al robo y al soborno a las compañías petroleras inglesas y estadounidenses de aquellos tiempos, mismas que hacían llegar la paga a sus obreros en monedas de metales preciosos, solo que eran blanco de robos perpetrados por los citados maleantes que, algunos aseguran, venían de la Huasteca Tamaulipeca, en donde también realizaban las mismas prácticas, pero su habilidad hacía difícil aprenderlos por la policía. Se dice que el Lencho Pancardo era bueno para disparar, pues tenía buena puntería, mientras que el Tejón era hábil para escabullirse de la justicia. Se dice que su mote de El Tejón se le asignó porque algunas veces se escabullía de los uniformados, colgándose de ramas y bejucos que abundaban en la flora propia de la zona. Entonces el Tejón se dio cuenta el gobierno, porque las compañías se quejaron con el gobierno que pues, la raya de su gente se la estaba robando este cuate, pero este cuate robaba para darle a los pobres mexicanos.
no se lo robaba para él. O sea, repartía a Lo los demás. repartía a la gente pobre para y les daba. O sea, repartía el dinero. Pero al gobierno, pues yo creo que convenios que tenían, ¿no? Porque me acuerdo, le digo, yo conocí uno o dos empleados, pistoleros del Tejón, porque el Tejón no salían sus secuaces, sus soldados, vaya, su gente de él, pero eran buenas gentes. Por determinación de más arriba, el ejército recibió instrucciones de llamar a los comuneros de distintos caseríos cercanos a abandonar sus viviendas y concentrarse en el poblado de Aguafría. Así el Tejón, Lencho Pancardo y sus secuaces no tendrían dónde hacer sus compras o ser atendidos, y tampoco se podrían camuflar entre la población. El plan era terminar con ellos. Un día, uno de los propios de la banda fue ubicado por el ejército. Salió a realizar la compra de víveres a Aguafría. Después le siguieron la pista. Así pronto se percataron que los bandoleros estaban refugiados en una cueva, tras un salto de agua ubicado en un rancho cercano a lo que ahora es la cabecera municipal. Ahí estaba el Tejón, mismo que ya no tuvo la oportunidad de burlar a la milicia. El cabecilla fue ejecutado en el lugar de los hechos, tal vez con otros compañeros. Al parecer, era la única forma de eliminar riesgos ante el personaje que hasta un corrido musical tiene. Al individuo, cuenta la historia, que tuvieron que decapitarlo y enviar la cabeza a Zacatlán, que es donde estaba en aquel entonces la jefatura máxima del ejército en esa región norte de Puebla, para demostrar que habían cumplido con el objetivo. La repercusión en la población de Aguafría es que los que llegaron de las comunidades vecinas, en la estrategia militar, empezaron a comprar terrenos a la dueña de la hacienda de Aguafría, Margarita Patiño Tamariz, oriunda de Papantla, Veracruz. Esta versión la obtuvimos también de la hija de don Roque, Alondra Goicochea Rodríguez. Era una hacienda muy grande y aquí en Aguafría es donde ella vivía. Y habían otras casitas que eran de la gente que trabajaba para ellos. ¿De dónde era ella, perdón? De Papantla. De Papantla. De los Patiño de Papantla. Aquí es donde ella se asienta. Y cuando el general Barrios ordena que saquen a toda la población, a todas las comunidades y las concentren en un lugar, deciden concentrarlos en Venustiano Carranza. Por cuestiones de seguridad. Porque estaban tratando de capturar al Tejón. Así es como Aguafría se convierte en un lugar importante en cuanto a comercio. Así que muchísimas personas de los alrededores se concentran en Aguafría. Muchos son comerciantes, como el caso del papá de mi papá, que era arriero, y otras tantas familias que se sabe la historia de todas las familias de Aguafría y cómo llegaron, don Pepe Rivero, etcétera. Y doña Margarita recibe a todos. ¿Ella vivía aquí? Esta era su casa. Ella vivía allá abajo donde todavía es casa de los Cisniega, donde vive Chaguito Cisniega. Todo eso era su casa. Entonces la gente que empieza a acercarse le empieza a comprar y doña Margarita empieza a vender. O sea, ella recibe súper bien a toda la gente. De hecho, cuando llegaron, todos vivían en sus galeras. Se acomodaron, la gente se acomodó en sus galeras, en tendajones, porque realmente no habían casas. Fue porque los mandaron aquí, digamos, a fuerza. La intención era que en San Diego, que habían 6 casitas, ya no hubieran para que no ayudaran al Tejón. Que en la comunidad de San José no hubieran 2 casitas para que no ayudaran al Tejón. Así que a todos los sacan de sus casitas y los congregan en Aguafría. Pero en ese momento se da un boom económico en Aguafría y el comercio se dispara. Y es así, y eso sería importante que mi papá le contara, es así como llegan chinos, españoles, franceses, alemanes. Algunos son comerciantes, otros son ganaderos, ¿sí?
Por ejemplo, los Azcárraga de Televisa son de Tamaulipas y un señor Azcárraga compró Ojo de Agua. Así es como llega don Jaime de la Madrid, que era sobrino del señor que compró Ojo de Agua. Por ejemplo, el rancho Casablanca, que anterior fue de John Kohler, antes del señor Kohler fue de un alemán, Kloss. Y ese señor Kloss, no me acuerdo si era familiar o trabajaba para la Volkswagen. Y aquí en Agua Fría todavía hay gente de descendencia china, que son los Uchida. Por ejemplo, muchos de estos chinos se casaron con familiares de mi tía Manuela Becerra y se fueron a Estados Unidos. Pero aquí habían muchos chinos. Uchida, Rivero, Goicoechea. ¿Rivero de dónde es? Español. El señor Pepe Rivero venía de España por la guerra civil. También mi abuelo, don Pepe Goicoechea, también salió huyendo de España por la guerra civil. En realidad ellos llegaron a San Diego, los dos, y de San Diego los trasladan a Agua Fría. Aquí realmente era como la cabecera de la hacienda de doña Margarita, digamos. Ahí nos convertimos en la cabecera, digamos. Aunque éramos parte de Jalpan. Bueno, ya después hubo una división diferente. La población creció de la noche a la mañana y empezó la actividad económica. Desde la siembra de maíz, frijol, caña de azúcar, ranchos ganaderos y el comercio. También están esos antecedentes históricos de una aparente rivalidad entre los pobladores de la Junta Auxiliar Lázaro Cárdenas con la cabecera municipal Agua Fría, ahora llamado oficialmente Venustiano Carranza. La primera, al parecer, ha pretendido ser cabecera por tener un número más elevado de habitantes, aunque sea un pueblo nuevo, favorecido por la comunicación con las comunidades veracruzanas de Coyutla y de Poza Rica, y con ello, el asentamiento de población flotante pero que tiene mayor flujo comercial. No, fíjese que la UNO nunca quiso Agua Fría. No, por ejemplo, veían a uno de Agua Fría en la UNO y decían, ¿qué anda haciendo usted aquí? Usted es de Agua Fría. Nos querían quitar los poderes. O sea, la UNO fue creciendo y se sentían que no eran hijos de Venustiano Carranza, que eran de la UNO, querían ellos el municipio. Veían a una persona, por ejemplo, iba yo o cualquier otro vecino, ¿qué anda haciendo usted aquí en la UNO? Debe largarse a su Agua Fría. No nos querían. ¿Por qué crece más la 1 y Agua Fría no? Porque la 1 ya es el puente de la 1 al Paso, a Chicualoque. Y de ahí se empieza todo Cerro Verde y todo Coyutla y todo eso. A la 1 y se hizo grande la 1. Y creció, pero bueno, la carretera influyó mucho. Influyó que la 1, toda la sierra de Veracruz, desde Cerro Verde, todo eso sale a la 1. Chicualoque, Coyutla, Coxquihue, todos salían a la 1 para irse a México, a donde sea. Bueno, María Andrea ya era pueblito, ya era pueblito. Lázaro Cárdenas primero se llamó La 1, porque en ella se estableció la estación de bombeo número 1 que bombea el hidrocarburo para impulsar su llegada al altiplano central del país. En los antecedentes prehispánicos de Venustiano Carranza está el hallazgo de piezas que vinculan a la zona con la cultura totonaca y huasteca, como se dejó ver en una exposición hecha a finales del año 2018, resultado del trabajo de campo en esta región, hecha por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Centro Puebla, exhibido en el Museo Regional de Puebla hasta mayo del 2019. Ahí se explicó que de los proyectos arqueológicos de la Sierra Norte han surgido mediante la atención de denuncias ciudadanas, rescates o salvamentos de piezas mediante proyectos de trabajo. En las investigaciones arqueológicas del municipio de Venustiano Carranza se han hallado piezas ocupadas en tumbas dobles de adultos, los cuales estaban depositados junto con un yugo ovalado cerrado y vinculado al juego de pelota.
Es por ello que las costumbres están tan arraigadas hasta la fecha, como nos lo comentó don Roque Goicoechea Cabrera. ¿Qué sonaba más? ¿Qué es lo que se bailaba más? La ¿Cómo se música que me vestía? tocó a mí era puro guapango, no veía de abrazar a la muchacha. Había que verla de lejitos bailar, pero zapateado. ¿Dónde se hacía el guapango? ¿Eh? ¿Dónde se hacía el guapango? Había una galera, allí donde está ahorita la galera que vende pollo y que están los chocomiles allí. Esa galera era de una madera que le decimos misanteco, pura hoja de misanteco. Cortaban las ramas. Entonces la galera era de misanteco, cercada con puro poste, bajito, a la altura de esa barda del tubo. Podía usted estar afuera viendo cómo bailaba la gente. De tierra todo, no había pisos, no había nada. No había luz, era nomás violín y guitarra. Radio Expresión, Heriberto Hernández. el podcast.